Buenos días, las leyes de Tfilá y Birkat Kohanim, capítulo 3. En este capítulo, el Rambam va a establecer los tiempos de cada Tfilá y las leyes de compensación cuando una persona pierde una Tfilá. ¿Cómo puede la persona recuperar lo que perdió? Halajá Aleph. La mitzvah de recitar la Tfilá de la mañana implica comenzar la tefilá al salir el sol. Sin embargo, el tiempo para rezar se extiende hasta la cuarta hora, es decir, un tercio del día. Si una persona transgrede o se equivoca y reza después de la cuarta hora, ha cumplido con la obligación de rezar, pero no con la obligación de rezar en su tiempo apropiado. Así como la tefilá es un mandamiento positivo de la Torá, también su recitación en el tiempo adecuado es un mandamiento rabínico establecido por los sabios y los profetas. O sea, a veces quizás la gente lo toma a lo ligero, ¿no? Del rezo a tiempo. Hay que rezar en el tiempo establecido. Hoy en día puedes mirar en el internet, tienes el horario de la tefilá, de Zman Kriyat Shema, de la hora del Shema y todos los diferentes horarios. Halajá 2, ya hemos explicado que el tiempo de la tefilá de Minjá fue establecido en correspondencia con el sacrificio diario de la tarde. Puesto que este sacrificio se ofrecía todos los días a las 9:30, los sabios fijaron ese mismo momento como su tiempo. Es denominado Minjá Ketaná. Eso viene siendo, la hora apropiada para decir la Minjá. Cuando la víspera de Pesach caía en viernes, sacrificaban la ofrenda diaria a las 6:30. Por lo tanto, los sabios establecieron que quien reza Minjá después de las 6:30 ha cumplido su obligación. Desde ese momento comienza su tiempo obligatorio. Esto se denomina Minjá Gedolá. Entonces, en la tabla de los horarios de todos los tiempos halágicos, vas a ver un horario que es lo más temprano para rezar Minjá. Eso se llama Minjá Gedolá, porque es el tiempo más amplio que hay para poder rezar. Y después va a haber otra hora que es Minjá Ketaná, que es realmente el horario ideal. Y aunque mucha gente reza ya cuando es el Zman, o sea, Minjá Gedolá, sin embargo, realmente es preferido esperar un poco y no rezar apenas se puede rezar. Aunque, a veces por distintas razones uno necesita rezar temprano. Y interesante que estamos viendo que el motivo de que se amplió ese tiempo es por Erev Pesach, que tenían que hacer este Corbán más temprano, y ya a partir de esta idea, ya entonces Minjá todo el año se puede hacer más temprano. Halajá 3, muchas personas acostumbran recitar la tefilá de Minjá tanto en Minjá Gedolá como en Minjá Ketaná, considerando una de ellas como oración voluntaria. Algunos de los Geonim enseñaron que es apropiado recitar la oración voluntaria solo en el tiempo de Minjá Gedolá, lo cual es razonable, ya que corresponde a un sacrificio que no era ofrecido todos los días. En otras palabras, ¿qué es un rezo voluntario? Tú puedes rezar las veces que quieras, si es voluntario. Los obligatorios son las 2 veces Shacharit y Minjá. Arvit dijimos que ya eso también rezamos Arvit hoy en día y lo tratamos como obligación, pero en realidad no es obligación como los otros 2. Él dice que había una costumbre, o sea, mucha gente tenía la costumbre de rezar en ambos horarios. Dependiendo, algunos que rezaban el obligatorio
en el Minjá Gedolá y el voluntario en Minjá Ketaná. Y otros hacían al revés, el obligatorio en Minjá Ketaná y el voluntario en Minjá Gedolá. En otras palabras, rezaban más veces. Hoy en día no hacemos esto, rezamos Minjá una sola vez, pero dice que según algunos de los Gaonim, si vas a hacer esto, el voluntario debe ser el más temprano y el obligatorio debe ser el más tarde, por la misma razón que dijimos antes. Porque el más temprano existe por un día del año, mientras que el otro realmente es la hora original de Minjá. Halajá 4, hemos aprendido que el tiempo de Minjá Gedolá es desde las 6:30 hasta 9:30. Y el tiempo de Minjá Ketaná es desde 9:30 hasta que queda 1:15 antes del final del día. Sin embargo, se puede rezar Minjá hasta la puesta del sol. O sea, hay muchas prácticas que uno ve que la gente hace que realmente no es la práctica ideal. O sea, sí se puede rezar hasta la puesta del sol, pero el horario de Minjá como tal, dice el Rambam, es desde 9:30 hasta 1:15 antes del final del día. Él dice que puedes rezar hasta la puesta del sol, pero esto es el horario. Halajá 5, el tiempo, obviamente todas estas leyes tienes que estudiarlas mucho más profundo. Aquí lo estamos viendo en el Rambam, pero muchas veces la idea final para poder entenderlo, cómo actuar, tienes que profundizar. Halajá 5. El tiempo apropiado para la tefilá de Musaf es después de la tefilá de la mañana hasta 6 horas del día. Si una persona la recita después de las 7 horas, aunque haya actuado con negligencia, cumple con su obligación, ya que su tiempo abarca todo el día. Halajá 6. En cuanto a la tefilá de la noche, aunque no es obligatoria, una persona que la recita debe saber que su tiempo apropiado es desde el comienzo de la noche hasta el amanecer. El tiempo adecuado para la tefilá de Neilá es tal que se termina cerca de la puesta del sol. Halajá 7. Neilá es la tefilá que hacemos en Yom Kippur. Halajá 7. Una persona que recita una oración, un rezo antes de su tiempo adecuado, no cumple con su obligación y debe repetirla en su tiempo correcto. Si por circunstancias especiales alguien recita la tefilá de la mañana después del amanecer, pero antes de su tiempo apropiado, sí cumple con su obligación. Se puede recitar la tefilá de la noche de Shabbat en la víspera de Shabbat antes de la puesta del sol. Mucha gente hace esto cuando los Shabbat son muy, muy tardes en ciertos lugares. Entonces, traen el Shabbat antes para no esperar hasta muy, muy tarde para comer y para a veces niños, y es difícil, ¿no? Otra gente se cuida de no hacer esto y siempre hacerlo según el horario. Asimismo, se puede recitar la tefilá de noche de después de Shabbat durante el propio Shabbat. Esto yo he visto también, la gente hace. O sea, Arvit, en teoría, se puede empezar durante Shabbat. Dado que la tefilá de la noche no es obligatoria, no somos estrictos con su tiempo. Sin embargo, el Shema debe recitarse en su tiempo adecuado después de la salida de las estrellas. O sea, si llegaste a hacer esto y rezar antes de su tiempo, deberías después de la hora decir la Shema, por lo menos, porque eso sí hay que decirlo en su horario. Halajá 8. Quien dejó pasar intencionalmente el tiempo de una oración, de un rezo sin rezar, no puede corregirlo ni compensarlo, si fue a propósito. Si no rezó por error o por una circunstancia fuera de su control,
¿cómo se llama esto? Fuerza mayor, por fuerza mayor o por distracción, otra cosa similar, puede compensar ese tefilá durante el tiempo de la siguiente manera, ¿no? Debe primero rezar la tefilá correspondiente a ese momento y luego la oración de compensación. Por ejemplo, si uno rezó minjá a su tiempo, entonces cuando llega Arvit, la midá, que reza primeramente el rezo que corresponde, que es de Arvit, ¿no? Y luego que recupera minjá al decir la midá otra vez. Halajá 9, ¿cómo se aplica esto? Si una persona se equivocó y no recitó la tefilá de la mañana antes de que pasara la mitad del día, debe rezar minjá 2 veces. La primera como minjá y la segunda como compensación por shacharit. Si no recitó minjá antes de la puesta del sol, debe rezar arvit 2 veces, la primera como arvit y la segunda como compensación por minjá. De igual manera, si no, eso es interesante, porque igual pasa, si no recitó Arvit del amanecer, debe rezar Shacharit, aunque es el día siguiente, se puede rezar Shacharit 2 veces, la primera como Shacharit y la segunda como compensación de Arvit, aunque es el siguiente día, porque en realidad no es el siguiente día, porque Arvit pertenece a ese mismo día. Halajá 10. Quien no recitó 2 oraciones consecutivas solo puede compensar la última. ¿Cómo se aplica esto? Si una persona no recitó ni shacharit ni minjá, debe rezar arvit 2 veces, la primera como arvit y la segunda como compensación de minjá. Pero el shacharit ya no puede compensar porque ya su tiempo pasó. Lo mismo aplica a los demás casos. O sea, no es que puedas rezar ahora 3 amidá para recompensar, no, hasta 1. Se puede recuperar el anterior al rezo donde estás. Última halajá de hoy, halajá 11. Si una persona tiene 2 tfilot que debe recitar, minjá y musaf, debe primero rezar minjá y luego musaf. Hay quienes enseñan que esto no debe hacerse en público para evitar que la gente se equivoque. Con esto terminamos el capítulo 3.